Buenos días. Haciendo uso de las estadísticas que nos proporciona el INDEC, vamos a aplicar la estadística gráfica, con el fin de conocer las diferentes herramientas para el procesamiento de datos. Y a la vez vamos a ir reconociendo a través de los números la situación en la que se encuentra nuestro país. En el primer caso, el indicador sintético de la actividad de la construcción, ISAC, muestra la evolución del sector tomando como referencia los consumos aparentes de insumos requeridos en la industria de la construcción. A través de los números vemos cómo evolucionó o involucionó el consumo en el año comprendido de diciembre 2022 a diciembre 2023, medido en variación porcentual. Ordenamos los datos de mayor a menor. Observamos que solamente el dato correspondiente a revestimientos indica un incremento en su consumo, mientras que ladrillos el consumo se mantuvo invariable. En los demás insumos cayó el consumo. Es interesante observar que el consumo de asfalto cayó prácticamente a la mitad de un año a otro. El gráfico de barras muestra solamente una barra hacia arriba y las demás hacia abajo, lo que nos indica cómo decayó la actividad constructiva en el periodo considerado. El gráfico muestra un ordenamiento de las barras de mayor a menor porcentaje de insumos demandados durante ese año. La última barra corresponde a resto de insumos, por ese motivo se ubica en el sector derecho. Sabido es que Argentina enfrenta desafíos económicos y sociales, como la inflación, la devaluación de su moneda, la deuda pública y la incertidumbre política. Una importante caída en el consumo de materiales de construcción es significativa y confirma la existencia de problemas económicos importantes. Continuando el análisis de los datos proporcionados por el INDEC, observamos el siguiente cuadro donde nos muestra la variación del índice de precios al consumidor en el último año. Es decir, cuánto incrementó el producto entre enero 2023 a 2024 para la construcción del diagrama de Pareto. Vamos a ordenar la columna correspondiente a variación porcentual de mayor a menor, exceptuando bienes y servicios varios que por ser un valor compuestos por una sumatoria no corresponde la comparación con datos individuales. Luego de determinar el porcentaje de cada uno, procedemos a acumularlos en la última columna. En un mismo gráfico representamos la variación porcentual en barras verticales y el porcentaje acumulado en gráfico de líneas. El gráfico de Pareto permite visualizar claramente cuáles son los problemas más importantes o las causas principales que están generando un impacto significativo en un proceso o resultado determinado. Esto ayuda a centrar los esfuerzos en abordar los problemas más críticos para obtener mejoras sustanciales. En el gráfico de las variaciones porcentuales del IPC, podemos observar que el 50% de las variaciones porcentuales en el último año corresponde a 5 ítems: alimentos y bebidas no alcohólicas, equipos y mantenimiento del hogar, salud, recreación y cultura y restaurantes y hoteles. En el siguiente ejercicio vamos a realizar un procesamiento completo de una serie de datos, tabular, graficar, y establecer conclusiones al respecto. Una compañía de aparatos electrónicos fabrica fuentes de energía para computadoras personales. Se producen varios cientos de fuentes en cada turno y cada unidad se somete a una prueba de quemado de 12 horas. Definimos una variable aleatoria y que corresponde a número de fuentes por turno que fallan en la prueba. El valor mínimo de la variable es I igual a 2 y el valor máximo I igual a 18. La segunda columna corresponde a la frecuencia absoluta F, J. La tercera columna H, sub J, corresponde a frecuencia relativa. Obtenemos los valores dividiendo cada valor de frecuencia relativa por el total de datos. La cuarta columna corresponde a HJ, porcentual, se la obtiene multiplicando por 100 la columna anterior. Las tres columnas finales F, H y H porcentual corresponden a la acumulación de las columnas anteriores. Con la segunda columna de frecuencia absoluta, F sub J, construimos el diagrama de barras y con la última columna de frecuencia porcentual acumulada construimos el gráfico escalonado. Luego llega el momento de caracterizar el grupo de datos a través de estadísticos de centro. Para calcular la media, sumas todos los valores de los datos y luego divides esta suma por la cantidad total de datos.
La mediana es el valor que se encuentra en el centro de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Si hay un número impar de datos, la mediana es el valor central. Si hay un número par de datos, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. La simetría o asimetría de la distribución de datos queda determinada según la posición de los estadísticos de centro. Si la media, la mediana y la moda tienen valores similares, la distribución es probablemente simétrica. Si la media es igual a la mediana y a la moda, la distribución es perfectamente simétrica. Si la media está a la izquierda, menor, de la mediana y la moda, la distribución es asimétrica hacia la izquierda, con la izquierda. Si la media está a la derecha, mayor, de la mediana y la moda, la distribución es asimétrica hacia la derecha, con la derecha. Los estadísticos de dispersión, también conocidos como medidas de variabilidad, expresan la extensión en la que los datos de una distribución se dispersan o se alejan de un valor central. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos. Es la medida más simple de dispersión y proporciona una idea general de la extensión de los datos. La varianza es la media de los cuadrados de las diferencias entre cada valor de los datos y la media de los datos. Es una medida de la dispersión de los datos alrededor de la media. Pero al elevar al cuadrado las diferencias, resalta más las diferencias grandes. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Proporciona una medida de dispersión que está en la misma unidad que los datos originales. El coeficiente de variación es la desviación estándar dividida por la media, expresada como un porcentaje. Es útil para comparar la dispersión relativa entre diferentes conjuntos de datos que tienen unidades diferentes o escalas diferentes. Los cuartiles son medidas estadísticas que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Son puntos de corte que dividen la distribución en 3 partes, cada una con aproximadamente el 25% de los datos. Los cuartiles son útiles para entender la distribución y la dispersión de los datos. Para determinar los cuartiles, primero es necesario ordenar los datos de menor a mayor. El primer cuartil es el valor que deja el 25% de los datos por debajo y el 75% de los datos por encima. El segundo cuartil es simplemente la mediana de los datos. Divide los datos en 2 partes iguales, dejando el 50% de los datos por debajo y el 50% por encima. El tercer cuartil es el valor que deja el 75% de los datos por debajo y el 25% de los datos por encima. Una vez que se calculan estos 3 cuartiles, se pueden usar para entender la distribución de los datos y detectar posibles patrones, como la concentración de datos en ciertos rangos o la presencia de valores atípicos. Los cuartiles son especialmente útiles en la exploración de datos y el análisis descriptivo. La variación en la graduación alcohólica de las cervezas puede deberse a varios factores, como ser, por la cantidad de azúcares fermentables presentes en la malta, así como por el tipo de levadura utilizada y el tiempo y las condiciones de fermentación. Pequeñas variaciones en la receta o en el proceso de elaboración pueden afectar la cantidad de alcohol producido. Cuando se tienen grandes conjuntos de datos o cuando los datos son continuos, se trabaja con datos agrupados. Implica manejar conjuntos de datos que se organizan en intervalos o clases en lugar de ser listados individualmente. Al trabajar con datos agrupados, es importante tener en cuenta que estas técnicas proporcionan estimaciones de las medidas de resumen y la distribución de los datos, pero pueden ser menos precisas que trabajar con datos individuales. Sin embargo, son útiles para analizar grandes conjuntos de datos y para obtener una visión general de la distribución y las características de los datos. Se organiza la información en forma de tabla, donde se registra la frecuencia con la que ocurren los valores dentro de cada intervalo o clase. Para calcular la media, la mediana y la moda de datos agrupados, se puede utilizar una aproximación basada en los intervalos y las frecuencias. La media se calcula ponderando el valor medio de cada intervalo por su frecuencia. La mediana se estima como el valor correspondiente al intervalo en el que se encuentra el percentil 50, y la moda es el límite inferior del intervalo con la frecuencia más alta.
La varianza y la desviación estándar de datos agrupados se pueden calcular utilizando una fórmula que tiene en cuenta tanto los intervalos como las frecuencias. Los cuartiles se pueden aproximar utilizando los datos agrupados. Se estima el intervalo que contiene el cuartil de interés y luego se interpola para obtener un valor más preciso dentro de ese intervalo. Un diagrama de tallo y hoja es una representación gráfica de un conjunto de datos que permite mostrar la distribución y la forma de la distribución de los datos, al tiempo que conserva la información sobre cada valor individual. Este tipo de diagrama es particularmente útil para conjuntos de datos pequeños o medianos. Un diagrama de caja y sesgo, también conocido como boxplot en inglés. Este tipo de gráfico es una herramienta útil para visualizar la distribución y la dispersión de un conjunto de datos, así como para identificar valores atípicos. Al igual que con otros tipos de visualizaciones estadísticas, es útil ordenar los datos de menor a mayor antes de crear el diagrama de caja y sesgo. Calculamos los estadísticos necesarios, determinamos la mediana, esta divide el conjunto de datos en dos partes iguales. El cuartil 1 es el valor que deja el 25% de los datos por debajo y el 75% por encima. El cuartil 3 es el valor que deja el 75% de los datos por debajo y el 25% por encima. Rango intercuartílico se calcula restando el cuartil 3 menos el cuartil 1. Se determina el límite inferior del sesgo es el cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico, el límite superior del sesgo es el cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartílico. Los valores atípicos son los valores que caen fuera de los límites de los sesgos. Es importante recordar que el diagrama de caja y bigotes proporciona una representación visual de la distribución de los datos, pero no proporciona información detallada sobre la forma específica de la distribución.